Selección de vacunos, por aptitud funcional y biotipo. El mejoramiento genético vacuno, llevado a cabo por distintos programas, está determinado por la selección que se basa en selección por aptitud funcional y biotipo. Este tipo de selección hace mención al tamaño de los vacunos, estructuras físicas que es mejor conocido, como aspectos fenotípicos en otras palabras, lo que se puede ver de los vacunos, con el fin de tener vacunos, con las mejores actitudes para que no se estresen y en consecuencia sufran con el entorno, donde está ubicada la ganadería, con el fin de lograr la mayor rentabilidad de la actividad. Lo vital al momento de la selección es tener la capacidad de saber qué vacunos trabajan bien, las condiciones que se le ofrecen en el lugar de la ganadera, aspectos como cruces, peso, tamaño, en fin, todo para que funciones de la mejor manera. Una práctica que ayuda al momento de la selección es realizar trabajo de campo, que consiste en la investigación, realizando recorridos por fincas aledañas y observar de forma directa qué les está dando los mejores resultados. Recordemos que lo que no se registra, no se mide y por lo tanto no mejora. Por esta razón toda la información de los vacunos debe ser documentada, datos como tiempo al primer parto de las hembras, tomando en cuenta las condiciones a las que se enfrentó, y por supuesto lapsos de tiempo, para el siguiente parto, ya que el intervalo entre partos, define el tipo de vacunos, integrantes de los predios. Al seleccionar vacunos por aptitud funcional y biotipo, se debe tomar en cuenta la fertilidad, ya que se puede tener en el hato a la mejor vaca con el máximo potencial genético, pero si no presenta parto cada año, para la actividad no es rentable. Por tal motivo la selección debe estar orientada a vacas fértiles, independientemente de la especialización de la ganadería, ya sea producción de leche, carne o ambas. El rango aceptable no necesariamente es exactamente los 12 meses, este número se puede abrir hasta los 14 meses, pero nunca ceder de ahí. Generalmente en ganaderías llevadas a cabo en los climas tropicales, hay intervalos entre parto de 22 a 24 meses, lo que demuestra que la selección está fatal, ya que no se está haciendo de la forma correcta. Temas de sanidad son influyentes en la selección, pues este aspecto depende mucho de la aptitud y biotipo que el vacuno disponga para trabajar. El productor ganadero debe evaluar periódicamente qué tan resistente y sano es el medio, el cual siempre debe ir acompañado de un programa de vacunación personalizado para cada ganadería. Este proceso también debe ir acompañado de la nutrición, pues al momento de seleccionar un vacuno, debo de saber qué le puedo ofrecer a ese vacuno, ya que no siempre será la misma oferta que le pudiera ofrecer a ese vacuno la finca vecina. Este tema también está influenciado por el tipo de producción. Podemos concluir que el productor ganadero debe plantear bien cómo alimentar a sus vacunos y en base a eso realizar la selección, ya que son las condiciones de predio las que definen al vacuno a seleccionar, teniendo en cuenta que lo que se busca es que el vacuno sea funcional. Otro aspecto que es complementario a la correcta selección es el manejo, ya que este tiene que ver con el personal que se va a trabajar, y este aspecto no debe ser dejado de lado, pues es de tomarlo con mucha responsabilidad, pues es sabido que el temperamento de los vacunos cambia al estar en contacto directo con seres humanos.